Buenos días. Tenemos con nosotros a Alba de Martino, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Ella es la responsable de desarrollo institucional del programa Severo Ochoa. Ahora te pediré que nos expliques un poco qué significa esto, que no es tan fácil de entender. Lo primero, muchas gracias por estar hoy con nosotros y vamos a ver si podemos ayudar a estudiantes que nos estén escuchando a entender qué es la carrera investigadora y qué es el Instituto de Nanociencia y Materiales que se le ofrece y en general qué le ofrece el mundo de la ciencia a los futuros talentos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Si quieres, lo que podrías hacer es presentarnos qué es el INMA. Bueno, pues el INMA es un instituto de investigación mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad de Zaragoza. Y yo creo que se resume en que la misión del instituto es avanzar en el conocimiento científico, especialmente desde el desarrollo de la nanociencia y la ciencia de materiales, para resolver necesidades, aportar soluciones a los retos de la sociedad. Un poco te iba a preguntar por la misión, pero creo que ya en esta respuesta ya me estás diciendo también cuál es la misión. ¿Y qué visión tiene el INMA acerca de su futuro? ¿Hacia dónde quiere ir? Bueno, yo creo que esto está también implicado en esta misión que te explicaba, que es abordar los retos de la sociedad, no quedarnos en un desarrollo científico que solo se traslade a artículos científicos o al progreso de los investigadores propios del INMA, sino estar muy cercanos a esas necesidades. Y voy a poner algunos ejemplos, si me lo permites, porque creo que así se ve más, ¿no? Tenemos fundamentalmente tres grandes pilares de investigación e innovación, que uno sería la energía, y con energía, por ejemplo, quiero decir soluciones para la sostenibilidad y la mejora energética, y esto se traduce a nivel de materiales en investigadores que desarrollan, por ejemplo, membranas para captar el CO2, para poder convertir ese CO2 captado, separarlo y convertirlo en energías, por lo tanto reciclar ese CO2 y convertirlo en energías. Especialmente importante, además, con todo lo que tiene que ver ahora con centros de datos, consumo energético de las herramientas. Hay otro pilar muy grande que es el de las tecnologías cuánticas. Pensamos siempre como algo de ciencia ficción, quizás, pero ya hay cosas que usamos diariamente o que nos permiten usar esas tecnologías, como el GPS o las resonancias magnéticas. Y nosotros ahora, nuestros investigadores, nuestro centro va un poco más allá en llevar esas tecnologías cuánticas hacia una mejora de la computación, ordenadores más rápidos, pero también una mayor seguridad en las comunicaciones y luego una interfaz que a mí me gusta mucho y que engarza con el siguiente pilar, que es la bio-nanomedicina, que es la sensórica de alta precisión, para detectar con más precisión, valga la redundancia, tumores, o también analizar la eficacia de los tratamientos tumorales o de otras terapias, como los antimicrobianos, los antibióticos. Así que esas son, digamos, las grandes pilares de lo que hacemos en el INMA y cómo se aplican a las necesidades que tenemos realmente. Muy bien. Ahora, trasladándonos un poco a el punto de vista de jóvenes que se están planteando qué quieren hacer en el futuro, imaginemos gente que está haciendo cuarto de grado, si les tuvieras que explicar qué es la carrera investigadora o qué es el mundo de la ciencia como salida profesional, ¿qué les contarías? Quiero salirme de la visión quizá clásica de lo que todo el mundo puede pensar que es la investigación, que es entrar quizá como estudiante, por ejemplo, después hacer un doctorado, después una estancia postdoctoral, puede ser fuera, en otros centros, después pues una plaza más o menos estable de investigador junior, luego, ¿no?, ir progresando por esa carrera que puede ser como vertical. Yo pienso más en un ecosistema de ciencia y entonces tenemos, por supuesto, esa carrera científica tan lineal, pero en un ecosistema de ciencia hay perfiles técnicos, unidades de apoyo a esa investigación, porque
no podemos ver ahora la ciencia como probablemente la veíamos hace 200 años, que alguien era capaz de desarrollar por sí mismo o muy solitariamente toda una disciplina, ¿no? Ahora mismo yo creo que eso es impensable y creo que esos son los perfiles además más interesantes, ¿no? Los que trabajan en disciplinas que se mezclan. Entonces, ¿qué otras opciones tiene esa carrera científica? Tiene una parte de gestión de proyectos, tiene una parte de, como he dicho, de servicios científico-técnicos, tiene una parte de empresa muy potente con, por ejemplo, doctorados industriales, y ese paso, si no quieres quedarte en una institución académica o de investigación pública, también ese paso. De colaboración, proyectos de colaboración con empresa que se financian para resolver retos de la empresa y entonces se financian personas. O sea, yo creo que es una parte muy versátil. Por supuesto, luego está pues, la parte de gestión y dirección de los centros, es decir, permite navegar entre distintos perfiles según va avanzando tu vida, ¿no? Me gustaría, si no te importa, que nos contaras, porque tiene un poco que ver con esta pregunta que me acabas de contestar, ¿no? Efectivamente, el mundo de la ciencia no es ese camino lineal que mucha gente puede pensar. ¿Por qué no nos cuentas tu devenir profesional? Que me parece súper interesante y creo que a los que nos escuchan les gustará. Pues sí, pues yo creo que soy un ejemplo quizá de, no sé si bueno o malo, pero un ejemplo de esta trayectoria con desarrollo de múltiples facetas. Así que yo ahora que trabajo en el INMA, yo de formación de base, yo soy doctora en veterinaria. Entonces ya incorporarme al INMA ha sido un doble salto mortal, digamos, con esta parte de energía, esta parte de tecnologías cuánticas que es ahora cuando las estoy desarrollando, aprendiéndolas, ¿no? La parte bio sí que la tengo más trabajada porque es mi core natural. Y además trabajaba en sanidad, con lo cual ya también es algo que veterinaria lo tiene, pero bueno. Entonces yo empecé empecé trabajando en la Universidad de Zaragoza con un contrato de un proyecto OTRI, que ya es una parte diferente, ¿no? Después estuve trabajando también con una beca FPI, de formación de personal investigador, las clásicas becas predoctorales, junto con las FPUs u otras de predoctorales. No la acabé, es decir, yo empecé la tesis doctoral en un tema y luego no la acabé en ese tema. Me fui a trabajar a construir un servicio de apoyo a la investigación en anatomía patológica, yo soy patólogo, en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, es decir, llevé durante muchos años eso, y luego ese rol lo desarrollé también en Viena, en otro centro de investigación, y en el CENIO, en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y luego me volví a trasladar a Zaragoza para estar casi 7 años en la dirección de investigación e innovación del centro, y al final, ahora, estoy aquí aquí en el INMA para desarrollar este programa de excelencia Severo Ochoa bajo la acreditación del Ministerio de Ciencia. O sea que sí, es un viaje, bueno, no lo sé si poco habitual, yo creo que hay más perfiles de los que pensamos, pero no es la visión clásica. Sí, pero es un ejemplo de que la carrera científica efectivamente no es tan lineal como mucha gente piensa, sino que efectivamente ofrece un abanico de posibilidades también en el mundo de la empresa, en otras instituciones, etc. Bajando a detalles un poco más prácticos, para jóvenes que se estén planteando este mundo, ¿no? Te escuchen y les atraiga. El INMA, los temas, ¿qué oportunidades hay o qué recomendaciones les darías a esos jóvenes para que pudieran acercar su perfil a las cosas que hace el Instituto de Nanociencia y Materiales Aragón? Bueno, yo creo que ofrecemos un abanico de temas muy rico, como os explicaba antes, pilares de energía, pilares de bio-nano, medicina, pilar de tecnologías cuánticas, o sea que realmente la temática es muy variada. Además, esta intersección que decimos entre esas ciencias o esos pilares es aún más rico, o sea que yo creo que hay oportunidades muy buenas. Tenemos, en cuanto a formas de contratación, hay una parte para los estudiantes de grado, hay una parte de internship, o sea, prácticas, si quieres, durante la carrera, que te permite conocer un poco qué se hace.
Después también pues, TFMs y formación a nivel de máster, máster de Nanomat, de tecnologías cuánticas, que te acerca un poco a esas temáticas pues, para ver si eso te mueve, te interesa. Luego hay bastantes seminarios con gente tanto del INMA como de fuera que te permite un poco ver esas temáticas. Y yo creo que una característica, diría, para alguien que quiere entrar es no limitarse a pensar que su grado, su formación no le permite porque a priori no encaja, sino darle un pensamiento más global, si quieres, a que podría encajar, ¿no? Porque no creo que sea tanto la formación solamente lo que pueda encajar, ¿no? Si no he hecho informática o si no he hecho física, no puedo trabajar en esto o en química, sino darle ese pensamiento más global, ¿no? También tenemos dentro del Severo Ochoa, bueno, estas plazas de predoctorales, igual que las convocatorias públicas de predoctorales. Y también hemos contratado personas con perfil técnico-científico para estas unidades de apoyo a los grupos de investigación en temáticas muy concretas, pues desarrollo de microdispositivos, por ejemplo, para elevar el TRL, la madurez de las ideas y de los resultados que se desarrollan en el INMA para que luego esa transición hacia la empresa sea más fácil. Tenemos más de 70 contratos al año con empresas, los investigadores desarrollan ideas conjuntamente con la empresa y eso también permite contratar personal para desarrollar pues, muy diversas cosas, como te explicaba antes, pues, todo lo que tiene que ver con energías limpias, pues desde membranas, una parte más química o otros desarrollos. Y yo creo que ese sería un poco formas de entrar. Hay partes de perfiles de gestión, por supuesto la ciencia necesita de un apoyo que muchas veces quizá lo olvidamos, pero hay una parte de jurídico, hay una parte jurídico-legal. O sea que abogados también podría ser un perfil que se podría incorporar, hay una parte de gestión económica, pensémoslo como un ecosistema, ¿no? Muy bien. Y un poco para terminar de darles esa orientación acerca de qué es lo que buscáis, ¿cuáles son los perfiles o qué debería pensar un estudiante acerca de cuáles son las cualidades que son buenas para dedicarte al mundo de la ciencia? ¿Qué cualidades te dirían, dedícate a otra cosa? Bueno, aunque eso siempre en negativo está, pero bueno, si se te ocurre algo que oriente más a los estudiantes acerca de esto. El perfil personal, cualidades y ese tipo de características. Hombre, evidentemente la formación, que ya tengas una formación que pueda aportar al programa o proyecto concreto, siempre ayuda, pero yo creo más en unas capacidades personales que quizá es un poco manido, pero yo creo que se fundamenta en los valores que creo que tiene la gente del INMA, que yo definiría como una parte de honestidad, esa ética científica, ese hacerlo bien cuando nadie mira, una parte de compromiso, ¿no? Pues compromiso con el proyecto, compromiso con la organización, ¿no? El querer aportar al común y eso de querer hacer equipo y esa actitud de querer ir solventando los problemas, querer ir avanzando, querer sobre todo con el pensamiento que es la misión, ¿no? De aportar, de ver esas necesidades de la sociedad y querer darle una solución, ¿no? Que yo creo que eso es un poco la motivación, ¿no? ¿Qué querría yo? O sea, entraría pensando qué reto quiero resolver, qué necesidad quiero resolver, que se pueda resolver desde lo que hacemos en nanociencia y en materiales. Te quería preguntar, ¿has evitado contestar a la de qué cualidades desaconsejarían o no? Sí, no por evitarlo, lo respondo ahora. A ver, yo pues ahora llevo unos 20 años trabajando en entre comillas, negociado. Entonces, ¿qué actitudes pienso que no aportan, ¿no? O que el individualismo entendido como egoísmo, ¿no? Yo me inserto en una organización y si tengo solamente en la cabeza el progreso propio, creo que eso no aporta.
ni a nuestra institución, ni a ningún sitio, ¿no? Pero entendido como solo me beneficio yo. Eso creo que no aporta. Y eso es verdad que hay que ser honesto consigo mismo, porque efectivamente ese compromiso, ese trabajo en equipo exige que a veces tú pues no te aportas 100% a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pensar solo en la propia carrera, pues creo que es un valor que no aporta. Muy bien. Quería preguntar algunas cosas más. Espera, que me iba saltando alguna de las preguntas. Sí, era la de retención del talento, que la habíamos comentado antes, que sé que tenéis políticas activas sobre esto, ¿no? Para la retención del talento, para todas las organizaciones es muy importante, y en particular sobre esto, ¿vosotros cómo lo hacéis? Entiendo que es un centro público, tiene limitaciones, sobre todo en determinadas áreas, me has contado. ¿Qué podéis hacer vosotros con esto, con la retención del talento? Yo creo que ese es el nudo gordiano, ¿no? Sobre todo de las instituciones públicas, porque los plazos son largos, porque en muchos sectores no podemos competir a nivel económico, tenemos un marco y eso tiene también que sentar esas expectativas para evitar la frustración, ¿no? De esperar algo que no va a ocurrir o no va a ocurrir en un tiempo corto. Quizá me voy a meter en un jardín, pero es verdad que podemos... yo diferenciaría la estabilidad. Una cosa es que estabilidad y otra cosa el funcionariado, entendido como una plaza con tu nombre desde el inicio hasta el final. Ahora hay una cierta estabilidad con algunas de las herramientas, pero es verdad que creo que hay que avanzar en poder estabilizar a las personas sin tener que depender tanto como dependíamos antes de encadenar proyectos y fuentes de financiación que a veces son inestables, y eso pues para el desarrollo de una vida crea incertidumbre. Entonces, es verdad que como nosotros tenemos dos casas madres, ¿no? CSIC y la universidad, pues esa estabilización, especialmente de perfiles más senior, sí que tiene anualmente unas plazas, incluso no solo de investigadores, sino a nivel técnico, de gestión, o sea que sí que hay una parte de investigación, de estabilización. Pero en el mientras tanto, yo creo que es bueno hacer esfuerzos para demostrarle a la gente que tú tienes ese compromiso de que se quede. Bueno, yo no soy fija, yo no tengo una plaza, por ejemplo, ¿no? En propiedad, pongo mi propio caso y así. Pero sí veo que hay un compromiso de la institución para demostrarme que importa que me quede, y yo creo que eso es fundamental, hacérselo ver a la gente. Me importa que te quedes y cómo podemos hacer para reducir esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, proyectos más largos, pues hay que buscar fuentes de financiación que sean de más largo recorrido. Tenemos bastante en proyectos europeos, que normalmente suelen ser más grandes y de más financiación que los proyectos nacionales en general. Buscar colaboraciones más amplias con instituciones, con países, con empresas que permitan esos desarrollos de más largo recorrido y por lo tanto tener esa gente y luego tratar de retenerla. Respecto a las convocatorias de investigadores más jóvenes, pues luego hay un compromiso de estabilización, pues eso yo creo que tanto la universidad como el CSIC sí que cumplen ese mandato, digamos, de estabilización, y entonces se prevé esa estabilización. No digo que no haya algún caso que puede no venirme a la cabeza, pero en general. Entonces, y luego también que esa persona quiera quedarse, ¿no? Es decir, que no es que no tengas otra opción, sino que tú quieras quedarte ahí y desarrollarse. Y entonces eso yo creo que también se fomenta pues con actividades de formación, con atención al ambiente de trabajo, con atención a otras cosas que no son, bueno, las herramientas físicamente o el proyecto, sino otras cosas, ¿no? De cosas más, digamos, soft. Así que un poco es eso. Y para ir terminando, quería volver al comienzo. Al principio he dicho tu puesto, responsable de desarrollo institucional de Severo Ochoa. Severo Ochoa es un reconocimiento muy importante que no tienen muchos institutos de investigación en España, que consiguió el INMA recientemente, y me gustaría, si nos puedes explicar un poquito, aunque creo que te he abordado porque esta pregunta no te la había adelantado,
¿Qué se hace dentro de este puesto, Severo Ochoa, y qué implicaciones tiene para el Instituto el tener este reconocimiento? A ver, yo creo que el Severo Ochoa, hablamos como de excelencia científica en el sentido de que es una convocatoria, es decir, las instituciones aplican, se presentan a esa convocatoria y entonces en base a un baremo se evalúa y el Ministerio da o no da en base a esas características y a esos indicadores esa acreditación. Entonces, bueno, coincido en que creo que para el INMA, pero para Aragón es el único instituto que ahora mismo lo tiene, aunque más centros yo creo que podrían tenerlo. Yo creo que Aragón tiene muchísimo potencial para estar ahí, como otras comunidades que igual tienen más centros. Entonces, claro, es una responsabilidad muy grande por ser los primeros y porque el Severo Ochoa financia programas de investigación, planes de investigación de ciencia del conjunto de la institución. O sea, no es un proyecto al uso, con sus complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, el plan entero tiene una parte en pilares científicos muy potente, porque una de las características del Severo Ochoa es que no puedes meter todo lo que haces habitualmente, sino que tienes que ir, pues como es una renovación cada 4 años, pues tú tienes que ir planteando como hitos que quieres conseguir, y por eso no es el objetivo, la excelencia la alcanzas cuando acaba el programa, sino que tú pues te vas poniendo retos cada vez mayores, partiendo de tu base. Entonces, claro, tiene acciones que tienen que ver con atracción y retención del talento, pues ver en tu institución, pues me parece que nos falta parte de apoyo postdoctoral, o me parece que nos falta un apoyo económico para iniciar líneas de investigación, o estas líneas son, en nuestro caso, por ejemplo, pues se detectó que había 2 líneas de investigación que había que apoyar, que una es inteligencia artificial y un laboratorio que se ha creado de inteligencia artificial, y una parte de fotónica experimental, nanofotónica experimental, que había que apoyar. Entonces, pues abrir por ahí y contratar group leaders que tengan que ver con eso. Una parte de el Severo Ochoa lleva asociadas 15 FPIs, entonces eso está muy bien porque son doctorandos que aportan a ese desarrollo del plan. Acciones de formación para el instituto, acciones de apoyo al emprendimiento, spin-off, creación de spin-off, acciones de formación para ese emprendimiento y colaboración con empresa. También va a ser parte de las necesidades y debilidades, fortalezas y debilidades que el propio centro ha identificado, ¿no? Entonces, para mí es como un camino que tú emprendes, que tú partes de una base y dices, vale, pues yo ahora mismo estoy aquí y en 4 años quiero conseguir estar aquí porque he detectado esto y que tendría que fortalecer. Pues es un poco un sistema de peldaños, ¿no? Claro, pero la presión por esos indicadores y por esa actividad también es alta, ¿no? Lleva una financiación que está muy bien para abordar cosas críticas, pero también el reto de llegar, ¿no? Y de intentar mantenerse como otros centros. Muy bien. No sé si nos hemos dejado cosas en el tintero. Antes hemos estado comentando, no sé si hay alguna cosa más que quisieras comentar, sobre todo pensando en los estudiantes que nos puedan estar escuchando. No sé si les quieres dar algún último mensaje o alguna última recomendación profesional. Yo creo que hay una parte o sea, fundamental para mí, que el mensaje sería tener curiosidad, ¿no? Acercarse a ver qué pasa, ¿no? A ver si, otra vez, pongo un caso, cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Zaragoza, fui con mi curiosidad y a un profesor que trabajaba en algo que a mí me interesaba, fui y le dije, oye, creo que necesitas un ayudante. Y me dijo, empiezas mañana. O sea, dije, pues vale. Entonces, ese tener curiosidad y decir, oye, pues mira, voy y lo pido, ¿no? Voy y lo pregunto, voy y me acerco, porque creo que eso me interesa. Curiosidad e iniciativa también, ¿no? Sí, esa iniciativa y esa curiosidad de querer. Creo que ese sería, ¿no? Además de la formación, además de otros valores, pero esa curiosidad de querer aportar y de querer hacer cosas en algo que te apasione, ¿no? En algo que tú veas que te interesa. Muy bien. Bueno, pues Alba, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias de nuevo por dedicarnos este tiempo y espero que haya sido interesante para los estudiantes que nos escuchen. Yo también espero. Gracias. Y animarles a que vengan. Eso es. Muy bien.